cosas salvajes, pues habría que decir un poco que Maurice Sendak es uno de, yo creo que es sin lugar a dudas, si no el más, uno de los más importantes artistas de libros para niños. Y la publicación de Donde viven los monstruos en 1963 también es indudablemente un clásico contemporáneo imbatible, incluso dentro de la obra de Sendak, a pesar de tener libros muy hermosos también. Isabel nos va a hablar un poco de sus orígenes artísticos y de su trayectoria y de cómo empezó a ilustrar libros para otros y después hacer sus propios libros. Pero les decía que Maurice Sendak publicó Donde viven los monstruos y al año siguiente, bueno, el libro fue recibido por los bibliotecarios norteamericanos y por algunos maestros y padres de familia como un libro escandaloso, que además premiaba el mal comportamiento de Max con un viaje al país donde viven los monstruos y de haber hecho todo eso a su mamá y de haberse portado como un verdadero monstruo, pues recibía más o menos un premio. Sin embargo, a pesar de esa polvareda, bueno, estamos hablando de los años 60, estamos hablando de los bebés después, que fueron después los baby boomers, pero a pesar de haberse portado tan mal y de haber levantado ampolla, la crítica, al año siguiente, la misma Asociación de Bibliotecarios Americanos, el libro del año. Y los niños lo amaron y lo hicieron suyo desde 1963 hasta nuestros mismísimos días. Yo debo decir que llevo 30 años leyendo libros para niños y pidiéndoles a los niños que escojan sus libros. Tenemos un boletín en Espantapájaros que se llama el Boletín de los Libros Más Mordidos y podemos ver las huellas de los dientes que tienen los libros más mordidos. Y sin duda, Donde viven los monstruos es el imbatible de los imbatibles. Estaba en la lista de los más mordidos desde que yo recuerdo. Y no hay un monstruo ni un niño que se resista a su hechizo. Pueden estar en cualquier fiesta monstruo y este libro los cautiva. Aquí tengo una versión que les quería mostrar antes de empezar, que es una versión en lengua maya. Fue publicada en México y la tienen los niños indígenas. Fue publicada por Calandraca. Y el que les quiero mostrar y con el que vamos a leer mirando las imágenes del ebook que tiene Isabel, esta es mi primera edición, tengo muchas. Este es solo un cariñito para mostrarles, igual no lo vamos a ver aquí, es solo para que vean. Creo que esta versión fue mordida por Isabel en su momento. Y bueno, vamos a empezar. Isa, no sé si puedes poner el PDF o el ebook. Mientras tanto, les decía que el gran premio de Sendak al año siguiente fue haber sido escogido en todas las listas, haberse ganado la Caldecott Medal, que es una medalla muy importante a los libros ilustrados. En 1970, el premio Andersen de literatura por ilustración, por su obra completa. Entonces, pues lo podemos leer, lo podemos mirar desde ahí. No. Si quieres, empecemos otra vez. Sí, quería aclararles, a ver, bueno, esto es un experimento, voy a compartir, no tengo el link del ebook. Le aclaro a Daniela Acero que está escribiendo en el chat, yo tengo una copia digital en mi computador que la saqué de la biblioteca de una universidad aquí en Nueva York. Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a compartir mi pantalla, entonces para que ustedes puedan ver las ilustraciones, Yolanda va a leer desde el libro físico, todos amamos los libros físicos, es real. Ella va a leer desde el libro físico en español y yo voy a compartir mi pantalla con el ebook en inglés.
¿vale? Que es el ebook que les cuento que saqué de una biblioteca. Where the Wild Things Are. Ya lo estoy abriendo, ¿vale? Es un libro que está pensado por Sendak. Él decía que él amaba los libros para niños y habla de cuando su padre leía y él era muy pequeño. Y desde las guardas, el libro es una obra de arte, porque él dice que los niños se van a la cama con sus libros más amados y que el arte nace ahí. Él también dijo muchas veces que tenía su infancia muy marcada, que creo que hay un micrófono prendido, y que muchas personas se acordaban fragmentariamente de la infancia, tenía momentos vívidos, y texturas, imágenes nítidas de su propia infancia, y quizás es eso lo que los cautiva a los niños. Bueno, aquí está, donde viven las cosas salvajes, que es realmente el título en inglés, que me parece mucho más abierto a las posibilidades de Maurice Sendak. Vamos a pasarlo, digamos. Después, cuando comentemos el libro, ¿no? Que se ganó la medalla Caldecott, vamos a contarles también sobre eso. Bueno, sí. Estas son las guardas. ¿Paso la página? Sí, por favor. Ay, me encanta esta lectura a distancia. Vamos. Sí, siento como si te estuviera volviendo a contar este cuento que tanto necesitamos ahora. Antes de eso, voy a presentarles a Max. Aquí lo tengo al lado. Bueno, como ustedes se podrán imaginar, haber empezado con este libro, este es un icono en esta casa. Bueno, la noche que Max se puso su traje de lobo, se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra. Su madre lo llamó monstruo y Max le contestó, te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Creció, creció hasta que había lianas colgando del techo. Y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular a él. Y Max se marchó navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles, movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max les dijo, quietos. Y los amansó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos los monstruos, sin pestañear una sola vez. Y se asustaron. Dijeron que era el más monstruo de todos. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta, monstruo. ¿Sigue? No hay palabras. Miren esa fiestonona. Se acabó, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo.
quería estar donde alguien lo quiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, lo envolvió un olor a comida rica. Quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Ay, pero los monstruos gritaron, por favor, no te vayas. Te comeremos, te queremos tanto. Y Max dijo, no. Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación. Su cena lo estaba esperando. Todavía estaba. Y el mío no termina con las guardas. Las guardas del principio y del final. En estos casos, creo que Senda, que se murió hace unos años, en 2014, me parece, ahora les confirmo. 2012 se murió. 12, si ha estado tan cómodo con esta pandemia que nos ha condenado a mirar muchos libros en archivos digitales, porque él quería mucho en esta, que es el objeto concreto, el libro concreto, la materialidad del libro, y pensaba mucho en todos los detalles. Él diseñaba todos los detalles de sus libros, él estaba encima de todo, vigilaba las ediciones. Y bueno, pues Isabel, te doy la palabra. Ah, bueno, antes de eso, quería decirles para los que no están muy familiarizados con los géneros de la literatura infantil, este es lo que llamamos un libro álbum. Un libro álbum es un libro en que las imágenes y el texto están juntos, están indisolublemente juntos. Casi que es como el cine, que si te cuentan la película, es como si no la hubieras visto, o si solo te muestran las imágenes. En el libro álbum, tanto el texto como la ilustración construyen una conversación llena de intersticios por los que se puede meter el lector. eh, y Gisela dice que qué bueno volverlo a escuchar. Y que además, como vamos a ver en la próxima sesión, de la que vamos a hablar más adelante, en la que además hay una conversación que deja posibilidad para que haya un tercero en la lectura, que es el lector. Y las cosas no, digamos que es muy importante que ustedes miren esto, después lo vamos a mirar con mucho detenimiento, pero, por ejemplo, no nos dicen en los libros, en muchos libros ilustrados puede ser o un decorado o una repetición de lo que ya ha dicho el texto. En cambio, aquí en un libro álbum, cuando dice la noche que Max se puso y se dedicó a hacer travesuras de una clase, y es la imagen la que nos muestra que está haciendo, y de otra, su madre lo llamó monstruo y Max le contestó, te voy a comer, pero en la ilustración están pasando otras cosas, una cantidad de detalles, y hay que juntar los dos planos. Es muy contemporáneo el libro álbum. Los artistas plásticos y la formación de Sendak, y ahora sí, Isa, te voy a dar la palabra, migraron y muchos de ellos encontraron refugio en los libros para niños frente a la crisis de la pintura figurativa y frente a la irrupción de nuevas posibilidades de instalaciones artísticas, de formatos distintos. Los artistas interesados en las artes pictóricas, muchos y de muy buena calidad,
entraron al mundo de los libros para niños y entraron pues en lugares donde hay un movimiento cultural muy fuerte y de mucha calidad, como es el caso de Nueva York. Entonces, vámonos a Nueva York. Bueno, primero quiero dar las gracias por esta lectura en voz alta entre dos, que por aquí veo en los comentarios que para muchos fue muy emocionante. Yo me emocioné mucho. Después me imagino que abriremos comentarios del público porque también queremos saber cuántas veces hemos leído y cuántas veces cada persona ha leído Donde viven los monstruos y de cuántas formas lo hemos leído. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he leído este libro y me gustaría que los que lo leyeron por primera vez lo vuelvan a leer después o lo vuelvan a leer esta noche antes de ir a dormir. Creo que es un libro que hay que leer muchísimas veces. Y claro, yo les iba a contar, yo tengo este libro. Este es un libro de cartas de Úrsula Nordström. Ella es Úrsula Nordström. Ella fue la primera editora que publicó Donde viven los monstruos en inglés en Estados Unidos, en Nueva York. Y ha sido muy interesante leerlo. También les puedo pasar a los que estén interesados la información sobre el libro para ver si lo pueden conseguir. Pero hay algo muy interesante sobre la vida de Sendak. Sendak empezó trabajando en una juguetería, y no en cualquier juguetería, en una juguetería que era icónica en Estados Unidos, en la FAO Schwarz. FAO hacía los escaparates, hacía las vitrinas de la juguetería. Le encantaba, a Sendak le encantaban los juguetes y los juguetes de madera, y además crear escenarios. Después trabajó muchísimo tiempo en la ópera y haciendo además, bueno, máscaras, escenografías, cosas físicas. Le encantaba lo físico y trabajó haciendo los escaparates de la juguetería. Y ahí fue que lo descubrieron. Y cuando digo lo descubrieron, me refiero a que la persona en esta juguetería que se encargaba de la literatura infantil y de los libros, le dijo: usted es un artista, usted tiene que conocer a Úrsula Nordström, a esta mujer, que era la editora del momento de literatura infantil, usted la tiene que conocer. Ella decidió ir a FAO, ir a la juguetería y ver qué era lo que diseñaba, qué era lo que hacía a esta persona tan artista. Y a raíz de ese encuentro fue a la juguetería, le gustó lo que hacía Sendak. Primero lo empezaron a contratar para que ilustrara libros de otros autores. Otros autores, dentro de ellos, muy importante fue ¿cómo se pronuncia? Elsa Holm. Siempre olvido cómo pronunciar el nombre de ella, pero es una autora. Sí. Tú estás diciéndolo, ¿cierto? Elsa Holm. Es una autora que escribía historias para niños sobre un osito y una familia de ositos. Todo era muy tierno. Ya les voy a decir el nombre porque odio cuando me quedo con los... Minaut. Sí. Bueno, Sendak primero ilustró textos escritos por otros, hasta que se le ocurrió que él quería su propio libro y escribió esta historia. Un dato interesante es que antes de llamarse Donde viven los monstruos, que en realidad no es el nombre, como lo dijo muy bien mi mamá, el nombre es Wild Things, cosas salvajes, donde viven las cosas salvajes, pero al comienzo se llamaba Donde viven los caballos salvajes. Y se dice que hubo mucha influencia de la editora en convertirlo en Wild Things, algo mucho más amplio, mucho más abierto. Tú estás mostrando algo de eso, ¿verdad? Estaba tratando de mostrar, pero es que no se ve muy... No es muy nítida, ¿no? Donde viven las cosas salvajes, donde viven los caballos salvajes. Es una foto. No sé. Aquí enfrente
pregunta algo para ti? Los que están preguntando, sí, el nombre de la editora es Úrsula. Es que, claro, uno muestra cosas en esta cámara y nadie ve nada. Úrsula Nordstrom. Después lo puedo escribir. Lo voy a escribir aquí. Ponemos en el chat, ponemos toda la biografía, me parece. Sí, Úrsula Nordstrom. Ella es una editora, ella era una editora de libros infantiles. Muy importante, me gusta porque aquí hablan en el chat, veo que alguien habla de la literatura infantil no infantilizada. Y Úrsula Nordstrom fue una de estas editoras que nos enseñó a respetar la inteligencia de los niños y a hacer libros para niños inteligentes como lo son todos los niños que tienen una mirada completamente compleja de las cosas. Y Úrsula Nordstrom siempre fue muy audaz en eso, incluso para su momento, para los 50s y los 60s. Era muy atrevida, muy audaz. De ella salió un término, había un término que ella usaba mucho y lo he visto mucho en sus cartas, que habla de buenos libros para niños no buenos o no tan buenos, ¿no? O buenos libros para niños malos, malvados. Entonces jugaba mucho con eso y creo que hay que agradecérselo a ella. Todo lo que hemos hecho después ha sido de alguna forma inspirado en Úrsula Nordstrom. Lo voy a escribir en el chat, pero es que ya no veo el chat. Aquí, Úrsula Nordstrom. Creo que estás sin micrófono. Sandra. Sí, ya estoy aquí, aquí estoy, dime. Hola. Hola. Ya. Micrófono. Entonces, hablando de eso, pues el éxito de este libro fue un éxito de controversia, fue un éxito controversial. Este es un libro para niños no lectores, como ustedes pueden imaginar. Este es un libro que leen los niños, creo que desde que tienen 2 años. Estoy contestando una pregunta que me hacen sin saber. Sí, la acabo de ver, la acabo de ver. Ya, yo leo, no sé si ustedes han oído hablar de una franja de edad que es como una adolescencia que se llama The Terrible Twos, los terribles 2 años. No hay ningún monstruo de 2 años que esté en medio de una pataleta al que no ceda al encanto de Sendak, de donde viven los monstruos. Pero yo quiero que ustedes piensen en los años 60 y en el puro comienzo de los años 60, que es el tiempo en el que, según nos cuenta Isabel, Sendak está trabajando en su libro Donde viven los monstruos, y antes en sus caballos salvajes, y venía de los libros de Minari, que son libros sencillos y sí, con una estética incluso muy centrada en la vida cotidiana. Es una muy buena autora y después yo siento que Arnold Lovell, que es otro autor norteamericano también de esos tiempos, crea unos personajes, unos animales que ustedes no sé si han leído alguna vez Sapo y Cepo, o Búho en casa, o Los ratones. Bueno, es toda una época de escribir libros o de hacer libros, de ilustrar libros para niños pequeños, muy basados en la idea de la fábula, en los animales personificados. Pero, claro, aquí hay una ruptura muy grande porque es que es un niño, primero es una obra de arte, es un poema visual, lo han llamado, se reconoce como un poema visual, y es un libro que está construido alrededor de unas simetrías y de un pensamiento artístico y plástico muy impresionante. Creo que no es tan fácil hacer un libro, ni siquiera para Senda, que haya tenido ese nivel intuitivo, pienso yo, claro, digamos, muy trabajado, pero yo creo que es una de esas intuiciones que se tienen una vez en la vida y que hacen de un artista el artista de la obra. Igual lo vemos en toda la obra de Sendak, pero aquí vamos a ver cómo este poema visual se construye
a partir de una conversación muy impresionante y muy bien armada entre el texto y la imagen, y cómo la imagen y el texto van apareciendo en distintos momentos. Antes de eso, y para volver a lo controversial, entonces imagínense un libro que le dice a los niños, eso era lo que decía la Asociación Americana de Bibliotecarios y los maestros de 1960, comienzos de los 60, un libro que le dice a los niños que cuando uno le dice a la mamá, monstruo, te voy a comer, lo mandan a la cama sin cenar, que es la típica escena de la pataleta cuando uno le dice a un niño, cuando te calmes volvemos a hablar, vete a tu cuarto, así no puedo atenderte. Y este niño, encerrado en su cuarto, eh, recibe una invitación y se va en su barco particular. Es muy simbólico, ahí hay un movimiento simbólico muy interesante. No sé, Isa, si podemos ver las primeras imágenes de... Sí, y también quería agregar que Sendak tiene una relación muy interesante con las ventanas, porque pasaba mucho tiempo, hemos hablado del trabajo de Sendak, pero no hemos hablado, perdón, pausa, Sandra, yo soy administradora, ¿puedo compartir? Sí, sí, perdón. Hemos hablado del trabajo de Sendak, de la juguetería, pero también es importante contar que en la infancia de Sendak hay muchas historias que tienen mucha relación con lo que él hizo, porque pasaba mucho tiempo siendo niño encerrado en la casa mirando por la ventana, y ahora que me enteré de eso y lo leí, mientras todos nosotros estamos encerrados en las casas y tantos niños encerrados en las casas, finalmente Sendak termina diciendo que muchas de sus imágenes en sus libros álbum parten de haber pasado tanto tiempo mirando por una ventana que algo se le ocurría. Creo que el papá de Sendak, esto es una historia muy bonita, muy simbólica, el papá de Sendak alguna vez le dijo, bueno, no sé, estaba en la casa por alguna razón, no podían salir, y le dijo que se tenía que quedar por la casa, que tenía que quedar en la casa mirando por la ventana hasta que apareciera un ángel, pero que si él parpadeaba, el ángel no iba a aparecer. Entonces Sendak se quedaba con esos ojos abiertos mirando por la ventana esperando a que apareciera el ángel, y, y muchas de sus ilustraciones parten de alguien mirando por una ventana, un personaje mirando por la ventana o queriendo salir pero sin salir. Entonces, dice que es que revise mi conexión, tal vez ni siquiera me están oyendo. No. Había alguien más preguntando, era para otra persona. Ustedes están perfectas, se oye todo bien. Listo. ¿Qué página íbamos a compartir? Pues todo es tan lindo que desde la noche que Max, esta página me encanta, hablando del papá, porque después quiero que hablemos de la mamá y les voy a mostrar una foto de la mamá. Yo el año pasado tuve el gusto de conocer a la mamá de Max y dibujada por Max con una aspiradora de los años 60, divina, en una exposición de telones para la ópera y de las óperas de Sendak, que también hizo ópera, Los Monstruos, donde viven los monstruos, fue una ópera. Y el año pasado tuve ocasión de ver esa exposición, pero ya que hablaste del papá, Isabel, el papá es muy hermoso y recuerdo una cosa casi de memoria. A Sendak le preguntan qué consejo les puede dar a los padres para leer con sus hijos. Y aquí sé que hay muchos padres y madres escuchándonos. Y él dice, cuando mi padre me leía, yo me hacía parte de su cuerpo y de sus brazos. Y yo creo que los niños que son abrazados y deliciosamente acariciados, siempre asociarán la lectura con el olor de los padres. Y él dice, por ejemplo, ahora estoy leyendo a Shakespeare y cada vez que me asusto o que me emociono, recuerdo esa lectura con mi padre, y dice, y creo que eso siempre hará lector a un niño.
Y dice, porque es que cuando te están leyendo y te están abrazando, eh, eso se vuelve parte del libro que lees. Entonces creo que el padre de Sendak era un personaje eh, que leía con él. Y bueno, no sabía esa historia de las ventanas y me pareció perfecta para este momento, Isabel. Perfecta. Sí, me impresionó mucho cuando lo leí. Eran muy pobres, además, fueron muy, muy, muy pobres al comienzo, cuando Sendak tenía 5, 6, 7 años. Sí. Bueno, quiero que miren entonces cómo empieza, pues yo sé que muchos de ustedes lo han visto, pero como bien lo dijo Isabel, este es un libro que uno nunca se cansa de mirar y al que uno siempre le encuentra muchas cosas. Yo adoro, vuelvo a la materialidad del libro, adoro pensarlo y mirarlo porque tiene un movimiento simbólico. Ahora lo estoy mirando en esta versión, que es la versión indígena. Miren, las guardas son también preciosas. Es un libro que ha sido traducido a muchísimos idiomas, pero quiero que vean, es tan lindo como va creciendo la imagen. Vamos a pasar tu página para que se pueda ver mejor. Acá. Esta de la noche que Max se puso, fíjense ese cuadrito y las cosas que está haciendo, travesuras de una clase, tenemos al osito colgado, tenemos un montón de información. Piensen en el movimiento simbólico y en el movimiento cognitivo y sensorial y sensible de un niño que tiene que ver qué está haciendo y pasar, pero fíjense cómo está todo tan encuadrado y tan organizado y tan de cierta manera cuadriculado. Y sigamos, al pasar la página, eh, eh, y de otras, y ahí está Max, la foto y el perro, todo lo que está haciendo. Pero seguimos en un orden en el que el texto está de un lado y el cuadrito está del otro y todavía es un cuadrito como muy centrado y fíjense aquí cómo va a empezar a pasar, todo se va a empezar un poco a agrandar y eso es parte del movimiento, de las ilustraciones que adquieren una vida propia. Isabel, tú hablabas de la ventana y ahí está la ventana, ahí está la luna y ahí está una referencia a ese bosque que se va a transformar. Es todavía un ambiente muy entrañable y controlado. Es el típico niño al que mandan, o la típica escena del niño al que le dicen monstruo y él se pone más bravo y dice que te voy a comer y lo mandan a la cama sin cenar. No sé si ahí quieras decir algo o seguimos, porque la siguiente página es una fascinación, Sí. porque hay esa frase única, That very night in Max's room, a forest grew. Es un poema visual en realidad, pero también es un poema de palabras, porque sobran y le falta una palabra y en inglés sí que es precioso. That Es precioso. night in Max's room, a forest grew. Esa misma noche en la habitación de Max nació un bosque y es literal como va saliendo y es muy hermoso, volviendo a la psique de un niño pequeño en esto. Esa misma noche en la habitación de Max nació un bosque y creció. Y esta palabra aquí en un lado de la página y aquí el mundo que se va abriendo. Y pasemos la página hasta que había liana y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo. Y ese es el juego de los niños también. En el juego, la habitación deja de ser una habitación y se convierte en el mundo entero. Y fíjense que aquí, claro, se toma la página por completo, ese mundo entero, ya no hay espacios blancos alrededor de la página. Y bueno, después va a ser más. Y es muy bello como poema también pensar, and the walls became the world all around. Las paredes se convirtieron, es que eso es el pensamiento, pero entonces la magia de la imaginación, la magia del juego, la magia
es que un niño está en su vida interior, en las cuatro paredes de su habitación, y ahí crece un mundo que es distinto. Ahí hay un tiempo que es distinto y ahí hay una vida que es distinta. Bueno, y empiezan a pasar todas esas cosas que hay en la ilustración. Fíjense que todavía tenemos un pequeño rastro de la ventana, Ujú. pero hacemos la página, no sé si hay más cosas para decir ahí. El barco particular. Ay, sí. Y fíjense que ya la página, ya no tenemos la página completa. Ya la imagen ha ido pasando, para él es muy importante ese juego de cómo la ilustración en mi libro, cómo ese movimiento de las páginas, eh, que al principio tiene cuadros, al principio tiene cuadros tan demarcados y delimitados. eh, Cuando viene el barco, Ya no hay cuadro. ya, y no, y además ya nos pasamos a la página de al lado. Antes teníamos dos páginas y este barco ya se está tomando este pedazo de página. Aquí está la mitad del libro. No es fácil hacer los libros de Sendak porque no es fácil editar los libros. Hay que tener mucho cuidado, hay que seguir la danza de la diagramación, que es parte eh, entrañable y fundante del libro. No es un detalle gratuito. Los colores no son detalles gratuitos. De hecho, los herederos se han preocupado ahora, después de la muerte de Sendak, de revisar minuciosamente todos los contratos en todos los países del mundo para Ujú. garantizar que el trabajo se haga como es debido. Y fíjense cómo esta fiesta monstruos se va tomando la página, aparecen ya las dos páginas, Max viene de lado en su barco y el texto empieza a estar abajo. Es un texto en el que él domestica a los monstruos. Ay, esto es muy bello. Miren esas caras. Una de las preocupaciones. Mm, Monstruos. sí, una de las grandes, digamos, de preocupaciones o alegatos es que este libro fue muy controversial y la gente decía que los niños se iban a asustar con los monstruos. Y yo les pregunto a ustedes si hay un niño por ahí, si estos monstruos dan miedo. Son muy hermosos y son buenos. Y Max, bueno, y les voy a contar aquí una historia. Parece que los que se asustaban no eran los niños, se asustaban los adultos por el comportamiento de los niños. Y eso fue, o sea, eso es una de las cosas interesantes que dice Sendak es, parece como si mi libro fuera el primer libro en la historia de la literatura infantil en Estados Unidos donde un niño se porta mal, pero en realidad eso sucede en todas las casas todo el tiempo. Y bueno, así funcionan las censuras, ¿no? Como, porque vamos a decir que, que Sí, es muy sea. interesante. De hecho, hoy alguien estaba poniendo en Facebook que a los niños los aplaudieron en algún país por portarse bien y por ser tan buenos durante esta cuarentena eterna y aterradora. Y alguien decía, pero ¿por qué vamos a aplaudir a los niños? ¿Y qué es portarse bien? Si ustedes miren todo lo que están diciendo en Twitter, en Facebook, nadie se puede portar bien o qué es portarse bien en este momento. Quiero que vean. Carola Martínez, que tiene una librería que se llama Donde viven los libros, de hecho. Precisamente, que ojalá la visiten en Argentina. No sé si alguien nos ve desde Argentina. Aquí alguien habla de poner la desobediencia como una virtud. Y sí, sí tiene algo de eso. Yo quería compartir una carta, bueno, Ah, hay pero, una carta que se pero, escribe, preciso, es que tiene que ver con esto y con la desobediencia, pero hay una carta que le escribe Sendak después de haberse ganado todos los premios habidos y por haber, le escribe a su editora, nadie, yo no tengo acceso a la carta que Sendak escribió, pero sí a la respuesta que la editora le da. Y por supuesto la editora lo cita a él y le dice
estoy traduciendo libremente al español porque esto está en inglés, pero le dice, es que yo no tengo, Sendak dice, yo no tengo ni idea de la amplitud de la vida porque yo siempre he estado preocupado por mí. Todo lo que yo puedo expresar es lo poco que yo sé sobre mí, porque siempre he mirado hacia adentro, hacia mi mundo interior. Entonces yo, claro, Sendak diciendo, yo no puedo ser un artista porque no conozco nada, salvo lo que está dentro de mí. Y claro, esta editora, que era una gran editora, le dice, querido, eso es lo que te hace un artista, ¿no? Como esa capacidad de mirar lo que está dentro de ti. With eyes and senses turned inward. Como que se quejaba de haberse mirado tanto adentro y él habla un poco de por qué podía, por qué podía hacer una obra maestra sobre el miedo, porque lo conocía, ¿no? Bueno, quiero que vean Los Monstruos porque en alguna entrevista Sendak dijo que Los Monstruos eran un homenaje a sus tías, a las tías. Bueno, Sendak es de una familia judía de Brooklyn, inmigrantes judíos, y él dice que los sábados, el sabbat, que la mamá cocinaba y cocinaba y cocinaba todo el día, y llegaban las tías a comerse, y primero les decían a él y a la hermana, se les acercaban con sus dientes amarillos y sus garras terribles y sus ojos saltones y les decían a él y a su hermana, ay, qué maravilla, te voy a comer, esas cosas que les decimos a los niños. Y él veía esas tías que iban y se comían todo, y los monstruos son un homenaje a las tías de Brooklyn. Es muy bello. Es que agarran cachetes, comenta alguien. Dicen, sí, y que sí, exacto. Fíjense que ya cuando él dice que empiece la fiesta monstruo, ya las palabras no tienen ningún lugar y ya la ilustración se ha tomado las dos páginas. Y hay un gran silencio de las palabras para dejar salir la fiesta monstruo. Ay, son muy bellos, los monstruos no parecen tan bravos. Son Y vamos adorables, dice alguien por aquí. Son adorables, son preciosos, bueno, además, fíjense cómo, bueno, hablamos de eso, pero lo de mirar fijamente a los ojos amarillos de los monstruos sin mover las pestañas una sola vez. Puedo volver ahí. Eh, Ahí está mirando fijamente. Esto de afrontar el miedo, que es mirar fijamente a los ojos amarillos de los monstruos, esto para los niños es muy reparador. Este libro yo creo que por eso ha fascinado a todos los niños, porque en el fondo es eso, es descubrir la parte monstruosa que todos llevamos dentro. Bueno, entonces después de ese amansarlos y de ser el rey, o sea, el más monstruoso de todos, miren la luna, el juego con la luna es precioso. Sigamos. Y además, la fiesta, ¿no? la Sí, fiesta dura días. O sea, miren esa claro. fiesta, están ahí y de repente ya amaneció y están como en otro día, como Y sigue. además, la luna antes está, sí, los movimientos de la luna nos muestran el paso del tiempo, esto que en las obras de adultos se llama el tiempo psicológico. Esto lo aprende un niño muy pronto mirando libros así de bellos. Esto es una obra de arte con una densidad, bueno, Ay, eh, este amanecer es divino también. Ese sí, el anaranjado paso del ahí. tiempo, cómo pasa el tiempo. Y fíjense que vuelven a aparecer las palabras abajo. Los monstruos están agotados, ¿no? Ay, es muy lindo. Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería across the world, olió cosas ricas para comer y ya, bueno, antes que se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, lo envolvió un olor a comida rica y ya no quiso ser más el rey de donde viven los monstruos. Pero los monstruos rugieron sus rugidos terribles y volvemos
a la página hasta que él se devuelve en su a Dios con la mano. Ya tenemos una insinuación inversa del movimiento de la página otra vez, que lo vamos a ver solucionado en la página siguiente, en la diagramación de la página siguiente. Fíjense que otra vez nos encontramos con un libro que tiene partes, esto se sale un poquito y Max ya va navegando. La fórmula de entrada es la misma, la fórmula de regreso es la misma. Navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, hasta llegar a la noche de su propia habitación, donde su comida lo estaba esperando. Aquí nos queda un recuerdo. Esto es muy bello. Y la última página, y todavía estaba caliente. Aquí hay algo, pues, y ya te doy otra vez la palabra, Isa, pero si quieres, te puedes devolver a la página anterior. Claro, aquí. Que quisiera mostrar, quiero que se imaginen el libro moviéndose, porque este es uno de las lecturas que yo atesoro con todo mi corazón. Un niño que pide que le lean este libro 1000 veces, yo lo leo, se ha portado muy mal, y entonces, y él lo conoce y lo ama, pero me dice, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando, no, o sea, no importa que me vean la ilustración porque la están viendo ahí, pero quiero que vean el movimiento de la página, donde su cena lo estaba esperando, y yo paso la página y dice, y todavía estaba caliente. Para mí es una de las frases más bellas de la literatura de todos los tiempos. Y una niña, y ese niño me dice, ¿y dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Y yo los miro a todos y una niña dice, pues está en el borde de la página, en el borde de la página. ¿Cómo así en el borde de la página? Sí, la mamá se fue a traer la salsa de tomate o algo así, y pasa la página que ustedes me vieron pasar y dice, por eso está en el borde de la página. Yo en ese momento pensé, es que la mamá no está, la mamá nunca está, pero es un libro sobre las mamás y los niños. Es un libro sobre las que están. Y es un libro sobre la mamá, es la relación con la mamá, es esa, pues entre muchas otras cosas, leer como ese alejamiento para ir a buscar el imaginario y ese regreso a donde a uno lo quiere alguien más que nadie, pero la mamá nunca aparece. Aquí la tengo, para que la vean con la factoría de Senda. Sí. Aquí está. El chiquito que está en los brazos es él, es Morris, chiquito la casa. Esto es en los años, algo así como, ya les voy a decir, años 20, 1928 exactamente. Recién nacido, pues al año de nacido. Isa, no sé si quisieras decir algo. Bueno, yo leer sí. algunas preguntas que ya van para como interactuar con el público. Perfecto. Sí, igual hemos tratado de ir contestando lo que va surgiendo en el chat, pero sí, si quieres. Hay como dos chats, pero miren, Paula Mariana Lozano dice, buenas noches, soy Paula y tengo 9 años, esos monstruos me parecen muy lindos para mandarle un saludo. Luego ya dice, me gusta la terquedad de la pregunta en los niños pequeños, porque a veces los adultos anulamos porque nos parece cansón el tema sin saber que el por qué en los niños es el reflejo de su enorme capacidad de observar, imaginar, investigar. Ahora les hago dos preguntas que hacían arriba, más arriba. Cuando leemos a los niños libros álbum y no hay texto, por ejemplo, en la fiesta monstruo, ¿es correcto o pertinente que el lector ponga en su voz elementos de la imagen o la historia? Pregunta Erika. Y voy a atreverme a hacer otra pregunta al tiempo para ustedes. En ese sentido, los profesores somos los segundos padres de algunos niños a quienes no les leen en su hogar. ¿Qué consejo nos dan a los maestros?
Wow, son muchas preguntas. Yo quiero empezar con Paula Lozano. Hola Paula. A mí también me parecen muy lindos esos monstruos. De hecho, yo tenía un peluche de uno de los monstruos. Se quedó en la casa de mi mamá cuando me fui. Míralo, Paula. ¿Te parece lindo? Me parece hermoso. Entonces, Paula, muchas gracias por comentar. Bien, bueno, dentro de lo que dijo Sandra sobre los maestros, cuando a los, ¿cómo era? Que si a los niños no les leen en la casa, a los maestros, por supuesto, o sea, Consejo para los maestros, los maestros, hágase los niños, sí. Y en este momento también están respondiendo varios niños para extenderles otros saludos. Mariela de Buenos Aires de 8 años. Y por ahí leí a otra niña que me estaba diciendo que no, que los niños no dan miedo, que los monstruos no les dan miedo. Emilia de 6 años, que las caras de los monstruos no le dan miedo. pero ustedes son unos niños muy valientes todos. Qué chévere. Y Miren, aquí está Max saludando a Emilia. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola niños. también creo, antes de que se nos acabe el tiempo, importante contestar, sobre todo de esas dos preguntas. Claro, ¿qué recomendamos a los profesores? Leer y leer y leer y leerles a los niños. Yo he sido profesora de muchas edades diferentes e incluso con mis estudiantes de ahora que tienen 19 o 20 años, a veces agarro y les digo, bueno, ahora por cámara es un poco más difícil, pero cuando estaban desanimados o desmotivados, agarraba algo lindo que leerles y como compartir una lectura con amor. Creo que no es mucho más lo que uno tiene que hacer. Y quería también, Ma, no sé si tú me ayudas con, por ejemplo, mi mamá está mostrando una de las páginas que son sin texto y alguien por aquí en las Está, preguntas sí. preguntó sobre eso, porque no hay una sola forma de leer un libro álbum, hay muchas. Y Ujú. muchas veces van a ser los niños los primeros que empiecen a comentar cuando llegamos a esas páginas que son solo imagen. Los niños empiezan a comentar o se quedan mirando asombrados y también hay que dejar mirar. Yo soy partidaria de no llenar el espacio de los libros álbum con palabras, de no llenarlo, sobre todo porque las palabras que salen de nosotros son palabras de adulto. Entonces, dejar que el niño mire las ilustraciones a mí me parece perfectamente válido, pero también supongo que se puede hablar. No sé, ¿tú qué opinas, De Ma? acuerdo. No, y me parece importante porque me parece una pregunta muy valiosa porque ¿cómo leer un libro álbum? Y entonces yo siempre digo, es como un libro álbum, en un libro álbum o con un libro álbum no le puedes decir, espérate, leo todo el texto y al final ves las ilustraciones, como si podría suceder con un cuento ilustrado, no sé, un clásico de la Bella Durmiente ilustrado, te haces toda en tu cabeza toda la imagen simbólica y después te puedes encontrar con las ilustraciones, ideal si va al tiempo. Pero estos libros álbum se leen mostrando, porque es como si vas al cine y te dicen primero, te paso todo el audio y después ver la imagen. En el cine, cuando hay una imagen preciosa sin palabras, el director no se mete a explicarnos nada. Yo Ujú. creo que los niños tienen una capacidad de mirar y estoy de acuerdo en que todo eso no se sesga. Quizás son los niños los que a veces los silencios en esa página son al principio perturbadores porque, ay, se quedó callada la profesora 3 páginas seguidas sin decirnos nada. Ese silencio es el silencio de mirar. Ujú. Ese mismo silencio de la música es el silencio de las palabras también es muy importante y los niños aprenden a disfrutar. Además, en este poema visual que tiene un crecimiento y también en el poema del texto de Senda tan económico, tan expresivo, hay un momento de silencio. Uno se imagina que ahí está la fiesta monstruos en todo su esplendor. Las pataletas también a veces son así. Visitar lo más monstruoso es sin palabras, ahí no caben las palabras. Ujú. Entonces yo contestaría que no. Bueno, sigamos con
con las conversaciones, que me encantan. Sí. Sandra, ¿tienes otras preguntas? Sí, mucho. Me puse aquí a revisar. Anda, ¿pudieses ampliar lo del tiempo psicológico? Con ejemplo, en obras para adultos, aunque creo que esta obra es más para adultos que para niños, en tanto cuestiona la identidad y quiénes somos en el mundo. Voy a aprovechar Sí, de leer eso otro par más para que puedan como pero que tener. no se me olvide esta, porque esta está llena Entonces, de cosas dale. interesantes. Entonces, dale esa y luego te leo otras Eh, más cortas. También puedo leer otras. el tiempo psicológico. Bueno, primero que todo, este es un libro para cualquier edad, yo creo. Cuando uno dice es más para adultos, te reto a que se lo leas a alguien de 2 años o de 3 años y después me cuentes. Alguien de 2 años es, es un libro, pero si lo lees a los 80 también vas a encontrar ahí. Yo lo leo y creo que cuando tenga 80 voy a seguir descubriendo cosas en él. Eh, Pero pausa. Sí ejemplos del quiero, tiempo psicológico. yo sí quiero aclarar que tenemos la experiencia, lo hemos leído con bebés pequeños, niños de 2, 3, 4 años, y sí funciona. O sea, sí es un libro para pequeños también, Es un libro que reta todo para pensamiento cualquiera. psíquico, es que ese es un niño, eso es, y es un movimiento simbólico que le propone un niño. Ahí también pensar como la inteligencia de los niños, que es, yo digo, cada vez con más cercanía y más conocimiento de causa, que es infinita, me sorprende todos los días y cada vez más. Tiempo psicológico, fíjense que cuando uno le preguntaban en bachillerato, ay, ¿qué diferencia hay entre el tiempo psicológico y el tiempo cronológico? ¿Se acuerdan? A veces esto, hay cosas que han pasado, aquí está la luna, aquí sale, hay distintas fases de la luna, que hay día y noche, y mientras tanto, todo ha sucedido en la misma habitación. Es la mamá lo manda a la cama, esa misma noche nace un bosque, crece, crece, hay una aventura dentro de la historia y al final llega otra vez la noche misma de su propia habitación y la pregunta es ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Y es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando nos preguntaban en el análisis literario, lo pongo entre comillas de bachillerato, eh, ¿cuál es el tiempo psicológico? Un niño de 2 años que ha leído este libro y que al que le leen buenos libros ya sabe que hay una diferencia entre el tiempo cronológico. A veces en 10 minutos puedes recorrer toda tu vida y volver al mismo sitio y cuánto tiempo pasó. Entonces, son todos esos movimientos, todos esos juegos con el tiempo y el espacio que propone la literatura. Por eso es tan necesaria la literatura para la formación de los niños y para ampliar sus fronteras y sus posibilidades. Bueno, Sandra, perdona que te haya interrumpido, pero es que había mucha tela que cortar en esa pregunta, había mucho, mucho para decir. Te entiendo. Voy a intentar leerles varios. Dale, dale. Otro, ay, voy a empezar por uno que obviamente me llega al corazón. Nos escribe Natalie, seguramente debe ser la mamá. Un saludo de parte de Ángel Solano. Mi mami y mi papi siempre me llevan a la feria y la feria me hace muy feliz. Mm, Em, Ay, Camila Tibocha nos dice, pienso que los monstruos provienen de la imaginación, pero son hermosos. Espero que nos cuenten más cuentos. María Liliana nos dice, extraño leerles a mis estudiantes y jugar con ellos. Ya me está dando vueltas la cabeza con ideas para que esta situación podamos conectarnos de mejores maneras y más divertidas a través de la lectura. mm. Daniela dice, es la primera vez que me encuentro con este tipo de escritura, libros álbum, y sin duda comenzaré a explorar esta literatura. Gracias. Y Beth pregunta, entonces, ¿un libro álbum es un poema visual? No todos. Y por aquí también estaban pidiendo que sí les podían recomendar más libros y también dónde se pueden comprar estos libros. Y ahorita vuelvo y si se animan a responder más les digo. Me encanta la bueno, definición del libro álbum como poema visual. Tiene mucho de poema visual un libro álbum. Eh, pero también un libro álbum es muy narrativo. De todas sí. formas, Y también es, ah,
De todas formas, vamos a seguir entrando a este mundo porque el próximo libro que vamos a leer también es un libro álbum. Ay, me congelé. Bueno, Entonces, Vale, la bien. propuesta sería que nos acompañen otra vez el próximo domingo. Nosotros estamos haciendo, hasta ahora no habíamos tenido venta virtual de libros, pero Espantapájaros es una librería y estamos haciendo todo para a partir del lunes empezar a vender. Entonces, pues sería chévere que nos contactaran. Les puedo pasar ahora el email de la librería, las redes sociales para que nos escriban y podemos ir armando pedidos. Nos gusta recomendar libros pensando en quién los va a leer, pensando, sí, como buscando ese libro justo para el momento justo y los libros para hablar de lo que está pasando en este momento nos parecen importantes. ¿Qué era lo otro que estaban preguntando? ¿Tienes algo que decir? Recomendaciones de libros para niños también. Hay una pregunta Sí. muy frecuente sobre si vieron la película Yo no la vi. y que sí, que podrían decir, y me gustaría abrirle a una persona, Catalina Roa, si me ayuda el micrófono porque no entendí muy bien su pregunta. Si No, la yo no vi librería es de la Colombia. película, la verdad. La de Spike Jonze no la vi, no tengo mucho que opinar, pero yo tampoco la quise ver. no, o sea, no. No sé, no la quise ver. Alguien estaba diciendo aquí, hola, es la primera vez que me acerco a este libro y la explicación sobre la ilustración y su movimiento fue magnífica, gracias. Ahora se puede notar que la ficción ligada a la imaginación es un aspecto presente a lo largo de la historia. Mi pregunta sería, ¿es este un elemento esencial en la creación de textos literarios para niños? Pregunta Catherine Forero. Que si la ilustración es un elemento esencial, hay muchos textos para niños que no son ilustrados, porque son distintos lenguajes que están o no están, a veces el ilustrador y el autor son personas diferentes, pero sí pienso que cuando pensamos en libros para niños, estamos pensando que ese texto de alguna manera, alguna relación tiene con lo visual, con las imágenes, ya sea las imágenes como literalmente las ilustraciones del libro o las imágenes que van a estar asociadas a ese libro o las imágenes que se le van a ocurrir al lector, como que pensamos en eso, pero no Eh, necesariamente estar la imagen. a los- creo, no sé si me oyen a mí, Sí, Sí, perfecto. señora. eh, porque a veces se estaba perdiendo la voz de Isabel. Ya para empezar a recoger, bueno, me encanta que algunos hayan empezado su relación con el libro álbum, es una relación fructífera y les va a abrir un montón de posibilidades. De hecho, estuvimos pensando en leer narrativa más larga y quizás terminemos con un libro de narrativa más larga en el que las imágenes no sean lo central. Y claro que hay novela para niños, hay libros más cortos y también hay poesía, pero para la próxima sesión vamos a meternos con otro gran coloso de la literatura para niños. Este es un inglés que se llama David McKee. Ahora les escribimos en el chat el nombre de David McKee. Y nosotros de todas maneras, cuando pensamos en el club de lectura, pensamos en libros que les permitieran a los niños que nos están mirando, que están aquí, pero también a los adultos, a los padres, a las madres, a los maestros, poder hablar de lo que nos pasa. Y yo quería que siguiéramos con este libro porque este fue el último libro. Alguna maestra aquí decía, me están haciendo mucha falta los niños. Yo también pienso lo mismo. El viernes 13 de marzo, que fue el último día que yo hice hora del cuento para los niños, los mismos niños de 2 años, ustedes no lo van a creer, me pidieron que leyera este libro que se llama Ahora no Bernardo, de David McKee. Aquí
también hay otro monstruo. Este es, este es un libro mucho más controversial y polémico. Nunca se me olvidan, en estos días he pensado mucho en los ojotes así de enormes que abrieron los niños ese día cuando les leí Ahora no Bernardo. Fue muy premonitorio, porque muchas veces decimos Ahora no Bernardo, los adultos. Los niños están necesitando hablar de lo que no les decimos, están necesitando que no solo los aplaudamos cuando se portan bien, o que no los aplaudamos, no expresan lo que sienten. Eh, Creo que no es un momento de aplaudir el silencio, ni es un tiempo de recoger las preguntas y de sentir a los niños, de estar con ellos y de dejar que nos hablen. Y a veces no es fácil hablar de lo que está pasando y creo que por eso la literatura es tan importante. De la manera como sea, y en esta semana que es la semana del idioma, léanles a los niños, envuélvanlos en palabras, denles palabras, porque esto es muy difícil de entender y las palabras, a pesar de que no haya feria del libro y que no nos encontremos este año en esa feria real, aquí tenemos una feria virtual y estamos envueltos en palabras y las palabras atraviesan un mundo y van a otro lado del mundo y todos necesitamos más que nunca esas historias. Entonces, no sé, Sandra, si... Sí, me quedan dos cositas para cerrar y que nos digan qué vamos a leer la otra semana. Ahora no, Bernardo, de David McKee. Ahora, sí, ya lo escribiste en el chat, Isa. Escribí, sí. Nos puede escribir a Espantapájaros para si alguien quiere el libro y vive en Bogotá. Y si no, pues es un libro que pueden conseguir en, no sé, yo creo que está en ebook. Eh, y bueno, vamos a tratar de hacer llegar los pedidos. Sí, cualquier cosa también nos pueden escribir. Ya para cerrar, les quería hacer una pregunta que me parece chévere que puedan responder y un comentario, ya que ustedes son mamá e hija, dice, Dana desde Bogotá la saluda, tengo 12 años y mi mami desde pequeña me ha leído antes de dormir, abrazadas. Aún me gusta que me acompañe y que leamos las dos. Ay, Sí. Dani, Y la, hermoso, rico. gracias. y la Aprovecha a tu mamá. Y la pregunta que está por ahí, y perdón que no recuerdo quién la hizo, es una profesora de un colegio público y dice que si no tiene mucho acceso a libros, ¿dónde los puede conseguir para, digamos, apoyo pedagógico con sus estudiantes, que si tienen alguna recomendación? Sí, Para alguien que no tiene mucho acceso, dale tú. porque sé que vas a decir lo mismo que yo, y tú lo sabes decir mejor cómo es el enlace a través de la Biblioteca Nacional. Ahora a esa profe la ruta para encontrar libros buenísimos para niños. Fundalectura creo que también tiene abierto un canal. De hecho, en BibloRed inauguraron ahora un servicio precisamente pensando en eso y te llevan los libros a la casa, parece. Yo no lo he explorado bien, pero busca, voy a escribir en el chat, BibloRed, busca su página o sus redes sociales, pero además el banco, voy escribiendo por el chat lo mismo que voy diciendo para que tengan la referencia. El Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango, está dando membresías de cortesía de aquí hasta el 30 de mayo para todas las personas que vivan en Colombia. Hay que mandarles un correo con los datos. Creo que había un enlace en la página de la Biblioteca Nacional, lo explican, ¿no? Si quieres llamar a la Biblioteca Nacional, no sé cómo anotar, o sea, tendrían, a ver, espérate, yo pero sí, tanto BibloRed como la Biblioteca Nacional están ayudando con esas circunstancias en Colombia, en Bogotá. No sé por fuera. Y mientras tú escribes, también ustedes pueden consultar la página de Espantapájaros. En la página de Espantapájaros hay
hay una sección que se llama Entre Casa. En esa sección están los abrazos de palabras. Esto lo hicimos para los niños que van a nuestro jardín infantil en Bogotá, pero casi todo está abierto y está a disposición de todos los profes que quieran asomarse. Ahí damos indicaciones de cómo entrar a través de la Biblioteca Nacional a los libros de Makemake, que hay libros digitales hermosísimos. Ahí están libros de Ibar Dacol, hay un libro mío que se llama Mi Mascota. Hay muchos libros, es una colección magnífica de libros para niños. Hay muchos de una editorial argentina que se llama ¿Y a mí qué? Y a través de la Biblioteca Nacional, de verdad, aprovechen, entran vía Biblioteca Nacional a la Luis Ángel y en la Luis Ángel pueden mirar los libros de Makemake. Les mandaremos esos links. Perdón, les hago miren, no había leído y al parecer Jorge Andrés había pedido la palabra. Le voy a habilitar el micrófono para que les haga una pregunta que les quería hacer. Ya se lo activo. Aló, buenas noches, Sandra y Yolanda. Soy Jorge Andrés, yo estudio creación literaria en la Universidad Central. Ya he trabajado la literatura infantil y he hecho cuentos. El año pasado hice una convocatoria en colegios públicos, hicimos un libro infantil que trabajaba el conflicto en Colombia. Lo escribieron niños de un colegio público, pero ahora tengo como reto, o siempre ha sido un reto para mí escribir un libro álbum, ya que antes yo pensaba que el libro álbum era igual que un cuento, pero me he dado cuenta que el libro álbum como que sintetiza las palabras y hacer que la imagen juegue con el texto. ¿Qué consejo me darían al momento de pensar un libro álbum? En el libro álbum me parece que lo más recomendable es hacer un storyboard, un guión de palabras e imágenes, como cuando se hace cine. He visto mucho explicado por Claudia Rueda, una autora colombiana, eh, pero que tienes que pensar, pues pensar esto es como un guión general, como cuando se hace una película también se piensa en texto y en imágenes. Esa es una posibilidad. Por ejemplo, yo tengo algunos libros álbum escritos, hay un libro álbum específico que surgió de otra manera, se llama Mi Mascota y está ilustrado por Rafael Jokten, editado por Babel Libros. Y ahí, fíjate que fue al revés. Yo me inventé la historia y después les pasé eso al editor, a la editora y al ilustrador, y parece que se sacaron un ojo pensando, porque es un libro en el que al final se cuenta una cosa y la ilustración no puede decir, y la ilustración tenía que inventarse otra manera de llegar y de no contar, y entonces terminaron siendo dos historias que se encuentran al final. Fue un trabajo de creación fascinante. Yo como no soy ilustradora, entonces hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que no hay una sola forma de escribir, y tú lo sabes mejor que nadie, pero bueno, parece que sí tener en la cabeza irían las imágenes y que irían las palabras. Yo nunca lo he pensado así porque soy más de inventar una historia con palabras, pero parece que eso también puede funcionar. Ahora, si tú no eres ilustrador y te encuentras con un ilustrador y le propones la gracia, la magia del libro, la mirada del ilustrador, no es tu mirada, es otra mirada y por eso se enriquece tanto cuando hay dos trabajando. Es una lectura colaborativa entre dos. ¿Cierto? Sí, ya. Sí, yo creo que entonces muchas gracias a las dos nuevamente. Les mando un abrazo y hasta Nueva York. Nos vemos entonces la otra semana. Les mandaremos los links que ustedes han mencionado a todos. Ya les mandé ahí por el chat. Un momento, les doy una información antes de irnos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Yolanda. Gracias, Isabel.
Para todos los asistentes les vamos a enviar nuevamente un correo con el link de la próxima sesión. Igual 15 minutos antes de iniciar les va a llegar también una notificación para que ustedes se vayan conectando, vayan probando su conexión, sus micrófonos y demás. Esta sesión quedó grabada. Entonces en la página de la Filbo, que es www.ferialibro.com, en la sección Club de Lectura, buscan el Club de Lectura Donde viven los monstruos y ahí más o menos mañana al mediodía van a poder revivir esta grabación nuevamente. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Sí, feliz noche. Listo, chao. Chao. Sí. Listo, estuvo chévere, ¿no? Sí, por acá. Sí, ya. Estoy saliendo. Sí, ¿por qué?